digo a las personas que visiten videos de esas de León Sayas en YouTube, que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo sea con todos ellos. Otra vez les digo que más adelante les explico por qué digo mi Padre espiritual Jesucristo. Aunque ya les di una pequeña explicación, hay una más profunda, la que les dije es que el Dios verdadero no ha cambiado, lo que cambió fue de nombre, que antes se llamaba Jehová según la Reina Varela, Yahvé según la Jerusalén de los católicos, pero que hace 2 días o 2000 años empezó a llamarse Jesucristo. Ahora también les pido que me perdone mi forma de expresarme, porque sucede que soy un poco iletrado espiritualmente como mi Padre espiritual Jesucristo, como mis hermanos espirituales Pedro y Juan. Soy un poco torpe de lengua y tardo en el habla como mi hermano espiritual Moisés. A continuación les voy a decir por qué llamo también meseros a los que se hacen llamar pastores, profetas, apóstoles, tanto protestantes como católicos. Los identifico así porque mi Padre espiritual Jesucristo también nos explica que todas sus enseñanzas las viene hablando en alegorías, es decir, en parábolas. Viene identificando su palabra como comida. Por lo tanto, toda persona que la enseñe bien o mal se le puede decir un mesero. Claro que el que la enseña bien, como mi hermano espiritual Pedro, Juan, Isaías, Jeremías, Pablo, yo, etc., se le puede decir mesero de Jesucristo, trompeta de Jesucristo. Pero el que la enseña mal, como César Castellano de la Carismática, Darío Silva de la Casa sobre la Roca, Eduardo Cañas de las Asambleas, el Búfalo de Bethesda, Gas Luna, Billy Graham, se le puede decir únicamente meseros. ¿Por qué? Porque si le digo mesero de Satanás se van a irar, pero mejor se le dice mesero. Entonces mi Padre espiritual Jesucristo nos viene explicando, como también sus generales, que todo lo viene hablando en alegorías, o sea, en parábolas. Podemos leer en el capítulo 16, 25 de mi hermano espiritual Juan, una trompeta de Jesucristo. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando no os hablaré en alegorías, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquí mi Padre espiritual Jesucristo nos va a explicar a qué se refiere cuando pronuncia la palabra Padre. Yo también voy a colaborarle. Ahora leemos en el capítulo 10 del mismo libro de mi hermano espiritual Juan. El título de esta porción de pizza se titula Parábola de redil. Pero si leemos el versículo 6, dice: esta alegoría les dijo Jesucristo, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Aquí nos enseña que alegoría es lo mismo que parábola. Leemos en el capítulo 4, 33 y 34 de mi hermano espiritual Marcos, un mesero espiritual de Jesucristo. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba Jesucristo la palabra, y sin parábolas no les hablaba a la gente, mas a sus discípulos le declaraba todo. Leemos en el capítulo 13, 34 de mi hermano espiritual Mateo, otra trompeta espiritual de Jesucristo. Dice: todas estas cosas habló Jesucristo en parábolas, y sin parábolas no les hablaba a la gente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dice: abriré en parábolas mi boca, y declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que dice, por mi Señor Jesucristo, mi hermano Pablo, un trueno espiritual de Jesucristo, es decir, un predicador. Cosas que ojo no vio y oído yo son las que Jesucristo tiene preparado para lo que le aman. Esas cosas escondidas, el día de hoy, en estos videos se las está dando a conocer. Ahora leemos en el capítulo 12, 10 de mi hermano espiritual Oseas, otro mesero espiritual de Jesucristo. Dice 12:10:
aparecía a los profetas y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas usé parábolas. Aquí nos está diciendo que todos los profetas vienen hablando en parábolas. Por lo tanto, pues se dan de cuenta, es un requisito. Y también hablar únicamente en el nombre de Jesucristo. Hay otro requisito, más adelante se lo voy a mostrar. Si leemos el Salmo 78, ahí también nos habla sobre esta enseñanza. En el capítulo 22 de Números, la porción de Pisa se titula El asno y el profeta. Dice que cuando el profeta vio el ángel que venía con la espada, como lo estaba viendo el asno, empezó a hablarles al pueblo de Israel en parábolas. Ahora, cuando dice aquí el pueblo de Israel, no se está refiriendo únicamente al pueblo de Israel, el físico, se está refiriendo al espiritual. ¿Cuál es el pueblo de Israel espiritual? Todos los grupos religiosos que hoy en día están leyendo las enseñanzas de Jesucristo, todas las personas en cualquier rincón del mundo. Ese es el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque Jacob, que se llamaba el ángel, cuando luchó, le cambió el nombre y dijo: tu nombre será Israel y te haré una nación grande, sea una nación de religiosos grande. Entonces, cuando se habla Israel en cualquier lugar de la Biblia, se está refiriendo son a los religiosos, adventistas, pentecostales, mormones, testigos, etc. Hoy en día no se refiere totalmente al pueblo físico. Les mostré de 2 a 3 o 5 citas, versículos, para sustentar esta enseñanza. Pero dice mi Padre Espiritual Jesucristo que con 2 o 3 versículos o señales o citas que uno presente para sustentar cualquier explicación que hace sobre sus enseñanzas, el testimonio es verdadero. Podemos leer en el capítulo 8, 17 de mi hermano espiritual Juan. Dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Mi hermano espiritual Pablo en 2 Corintios 13, 1 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se declarará todo. Por esta razón es que todas las enseñanzas nos traen el título de parábolas. ¿Por qué? Porque con 2 o 3 que los traigan es suficiente para creer que todas vienen hablándose en parábola. Claro está que si nosotros queremos hacerle la interpretación directa o literal o carnal, podemos hacérsela. Pero tenemos que hacerle la espiritual, que es la ilustrada. Esto es lo que le llama mi Padre Espiritual Jesucristo nacer de agua y de espíritu, como le dijo a Nicodemo, un maestro religioso de los fariseos. Si no naces de agua y de espíritu, no entra en mi reino. Nacer de agua es la interpretación directa, literal, como le llaman ahora, o carnal. Y espiritual es la interpretación ilustrada. Por eso dice mi hermano espiritual Pablo: el que es del espíritu, cosas espirituales habla. Y al terrenal le parecen locura, porque hay que interpretarlas espiritualmente. Por eso le decían loco a mi Padre Espiritual Jesucristo, a Pablo, porque la interpretación que le hacían las enseñanzas en ese tiempo era en la ilustrada. Ejemplo, le voy a dar aquí unos ejemplos. En la última cena de mi Padre Espiritual Jesucristo, el pintor dibujó panes y pescado en la mesa, pero ellos no tenían pescado ni panes físicos en la mesa. Lo que tenían eran los pergaminos o los papiros de los escritos de la enseñanza de mi Padre Espiritual Jesucristo, quien le estaba explicando el misterio de las mismas, el evangelio de su reino. Le estaba dando la última instrucción para firmar el diploma como graduados discípulos suyos que salieran a predicar. Por lo tanto, el pintor debía dibujar unos papiros, unos pergaminos en la mesa, que eso era lo que tenían. No tenían pescado físico ni pan. Pero si quieren hacer esa interpretación, también pueden hacerla, que eso es lo que es nacer de agua y de espíritu. También dice que mi Padre Espiritual Jesucristo alimentó a 5,000 personas. En esta enseñanza dice que Andrés les dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos. Primero,
Cuando dice aquí está un muchacho, no estaba diciendo un muchacho en edad física. Si queremos interpretar eso bien, pero aquí está diciendo, aquí está una persona que está empezando a leer tus enseñanzas. Es novato en estudio de tus enseñanzas. Y tiene 5 versículos de tu palabra, que identifica como pan, y 2 pececillos, que es dos palabras de pecadores. Entonces mi Padre Espiritual Jesucristo toma esos 5 versículos y los 2 pecadores y realiza un mensaje, lo predica y alimenta a la multitud con sus enseñanzas. Esto fue lo que sucedió ahí, no fue que lo alimentó físicamente. Si quiere interpretar eso, bien lo hace, pero el alimento fue espiritual. Les predicó a la multitud, que pudieron ser 50, 5 o pudieron ser 5,000, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Otra enseñanza, el hermano Elías dice que llegó a una viuda y tenía unas tortas, o una torta, entonces no tenía torta física, sino era unos escritos de la palabra de Jesucristo, que identifica como comida, torta es comida. Entonces Elías tomó esos escritos y elaboró un mensaje y alimentó a la gente. Dice que sobró torta, lo mismo acá en alimentación de los 5,000, dice que sobró pescado y pan. Es lo mismo, una enseñanza ilustrada, esa es la interpretación verdadera de las enseñanzas de Jesucristo. Ese es el evangelio de su reino. Dice que mi hermano espiritual Juan el Bautista comía y no comía ni bebía, pero vino el Hijo del Hombre y le dicen, Juan el Bautista ni comía ni bebía, y le decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice aquí un hombre comelón y bebedor de vino. Mi Padre espiritual Jesucristo identifica su palabra como vino, como bebida, como comida. Entonces quiere decir, primero, Juan el Bautista no entraba a oír las enseñanzas, que esa era la comida espiritual, no entraba a oír las enseñanzas. En cambio, mi Padre espiritual Jesucristo sí entraba en los lugares donde estaban predicando a oír las enseñanzas. Y que eso es lo que quiere decir que entraba a comer y beber con pecadores y publicanos. Los pecadores en aquel tiempo eran los católicos, como hoy en día que los protestantes le dicen a los católicos pecadores, lo mismo en aquel tiempo. Entonces encontramos que Jesucristo dice que comía y bebía con pecadores, no era que comía comida física, sino que entraba a oír las enseñanzas. Lo mismo dice que Simón el fariseo lo invitó a comer en su casa. No fue que lo invitó a comer comida física, sino que lo invitó a oír las enseñanzas que hacían ahí, los cultos. Y Jesucristo entraba a oír eso. En cambio, Juan el Bautista no entraba, le daba rabia que estaban enseñando, era puro mandamientos de hombres. En el próximo video les voy a hablar de uno de los pactos que mi Padre Jesucristo viene haciendo con su pueblo amado, con el pueblo de Israel espiritual, que hoy día es representado por adventistas, pentecostales, mormones, testigos, etc. Ahora únicamente me queda decirles nuevamente que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo, continúe con ustedes.